Hermanos, en este extraño mundo las cosas funcionan como en Pokémon, solo que en vez de tener bicharracos para pelear, la gente cuenta con héroes que tienen superpoderes. ¡Taladro espacial infinito! Y hasta utilizarán cómics en vez de pokebolas para guardar a sus entidades. ¡Ay, qué mamada es esta! Todo comienza cuando dos mejores amigos están comprando cómics en una tienda local. Entonces conocemos mejor a este par de pobretones y nos enteramos que ellos son un influencer morocho llamado Nick y un pelucón con una gran imaginación llamado Mike. Y como ninguno tiene mucho dinero, ambos le piden un descuento a la tiendera, que en vez de bajarles el precio, les regala un viejo cómic pasado de moda que narraba la historia del Hombre Llanto, un superhéroe inútil que no hacía nada más que llorar. ¡Ah, qué chafes! Y mientras el ñoño de Mike camina distraído leyendo el cómic, se estrella con Lucy, la chica más popular y más bonita de la escuela, y al verla, Mike utiliza su gran imaginación para soñar que Lucy estaba enamorada de él, pero la realidad era que ella estaba muy molesta con Mike porque la golpeó haciéndola caer. Y cuando el enamoradizo Mike se entera que Lucy iría a la fiesta de la escuela esa noche, regresa a casa y convence a su mamá de darle permiso para ir a la fiesta. Algunas horas más tarde, vemos que mientras Mike estaba en el baño comienza a leer el extraño cómic del Hombre Llanto y sin saber cómo, invoca a este torpe superhéroe que sale del cómic y comienza a llorar como un frutillita, inundando todo el lugar mientras que Mike no sabe qué hacer para detenerlo. Y cuando el superhéroe se da cuenta que Mike solo lo invocó por accidente, se siente rechazado. Y luego de romper una figurilla de superhéroe, le da tal ataque de llanto que termina destruyendo toda la habitación de Mike. Y al ver que este tonto no podía controlarse, Mike por fin logra hacerlo regresar al cómic de donde había salido. Entonces el afligido Mike va con su amigo Nick para contarle lo que sucedió, pero obviamente Nick no le cree nada, y como piensa que se está burlando de él, decide irse, y de pronto Mike logra invocar al Hombre Llanto, que al ver a Nick en peligro, corre a salvarlo de ser atropellado por un camión, y luego utiliza sus impresionantes poderes para poner a salvo al chofer del vehículo. Pero no había tiempo para celebrar, porque el Hombre Llanto detecta que alguien necesita su ayuda y se marcha a buscarlo junto con los dos amigos. Y más tarde, mientras ellos seguían viajando por los tejados, vemos que un gordinflón superhéroe llamado el Caballero Negro aparece e invade una casa para robarse un cómic, pero como era tan torpe, termina haciendo caer una vela encendida que causa un gran incendio. Y cuando el Hombre Llanto llega hasta ahí con los dos amigos, se entera que había una chamaquita atrapada en el incendio. Y como Mike quiere ser un héroe para impresionar a Lucy, decide ayudar al Hombre Llanto. Y cuando entran a la casa buscando a la pequeñita, vemos que el Caballero Negro que estaba escapándose del incendio salva a la chamaquita de ser aplastada. Pero cuando él quiere llevársela del lugar, descubrimos que el inútil del Caballero Negro en realidad era un cobarde asustadizo que comienza a gritar pidiendo ayuda como un poco hombre. He pedido ayuda con mi super garganta. Y en eso aparecen el Hombre Llanto y Mike, que escapan del lugar mientras que el Hombre Llanto logra controlar el fuego y finalmente el Caballero Negro logra salvar a la pequeña. Pero como era tan inútil, aprieta un botón que lo lanza de vuelta a la casa y golpea a los demás, que terminan colgando justo encima de las llamas. Y como Super Llanto ya no tenía lágrimas, Mike utiliza su imaginación para ponerse muy triste, y con esto logra recargar la energía de Super Llanto, que consigue apagar el incendio con un gigantesco chorro de lágrimas que lo saca volando de ahí. Y como ambos se quedan sin energía, el Caballero Negro los salva permitiéndoles tener un sutil aterrizaje. Entonces vemos que el Caballero Negro regresa con su mentor, que era un chinolo regordete llamado Dirko, y le entrega el cómic que había robado, dándonos a entender que el que tenga más cómics tendrá más héroes a la mano. Black Knight, regresa.
¡Santa cachucha! Al día siguiente, los amigos se enteran que Super Llanto realmente soñaba con ser bombero, pero como era un frutillita llorón no lo aceptaron y por eso estaba muy contento de su hazaña del día anterior. Luego los amigos hacen que el hombre llanto se comicalice, es decir que utilice su ataque más poderoso, descubriendo que al usarlo, él y Mike, que estaban conectados por la mente, se quedaban sin energía, porque Mike empleaba toda su imaginación y el hombre llanto utilizaba todo su poder. Si me pongo muy triste, podría inundar una ciudad entera. Y tras esto, los amigos descubren que todos los cómics de superhéroes le pertenecían a Scott. Así que Nick sugiere que lo busquen para tener más cómics de superhéroes, pero ellos ignoraban que Dirko vio su video y ahora los estaba buscando. Más tarde los pobladores estaban muy inquietos porque sucedían cosas muy raras que no podían explicar, ya que nadie conocía a los héroes. Así que Nick quiere grabar a Super Llanto y publicar sus videos para hacerse famoso, pero Mike no está de acuerdo porque prefiere que su superhéroe tenga una vida normal, ayudándolo con las tareas domésticas. Más tarde, Nick les explica a Mike y a Super Llanto que solo las personas con una gran imaginación como Mike podían invocar a los héroes y que el ataque Comicalízate los dejaba sin energía porque ambos estaban conectados a través de la mente. Así que como Nick era muy ambicioso, le sugiere a Mike que deje fluir su imaginación para que Super Llanto se vuelva más poderoso. Y como él se niega, Nick le da un traje de superhéroe para motivarlo. Y todo porque quería grabarlos para hacerse más famoso, y como esto incomoda tanto a Mike, ambos terminan discutiendo y Mike lo echa de su casa por ser un morocho oportunista. Deberías estar avergonzado. Mientras tanto vemos que una señora regordeta estaba utilizando a su gigantesco perro héroe para atacar a ciudadanos inocentes. Y en eso llega una chica llamada X que intenta poner orden junto a su héroe llamado Gravedad, así que ambos héroes terminan luchando y el infeliz perruno por órdenes de su dueña utiliza su ataque de garras. Por su parte X ordena a su héroe utilizar su poder de campo gravitacional. Entonces X quiere quitarle al perruno y Gravedad persigue al animal que intenta recuperar su cómic. Y como la viejarda se niega a perderlo, le ordena que se comicalice y vemos que el perruno se convierte en un cachorro invencible. Sin embargo, X tampoco quiere rendirse y hace que Gravedad se comicalice, utilizando todo su poder para lanzar un ataque tan poderoso que termina haciendo un hueco en el lugar, y tras derrotarlos, X se roba el cómic del perruno. Pasaron varias horas y vemos que Nick recibe un mensaje de alguien que vio su video del Caballero Negro y le ofrece presentarle a otros superhéroes, pero cuando Nick va a buscarlo, vemos que Dirko lo secuestra en su sótano con ayuda de una momia héroe, porque el muy infeliz quería hacer que Mike vaya para robarle al hombre llanto, así que el panzón Dirko y la momia comienzan a torturarlo exigiéndole que les diga dónde estaba su amigo. Mientras tanto el hombre llanto llora pidiéndole a Mike que se reconcilie con su mejor amigo porque no podía soportar verlos peleados. ¡Tienes que llamar a Nick y hacer las paces! Pero como Mike estaba muy enojado, prefiere ignorarlo y lo regresa al cómic. Más tarde Mike ve que Nick publicó un video donde decía que lo tenían secuestrado y que solo lo liberarían si él llevaba el cómic del hombre en llanto. Así que Mike se viste con el traje que Nick le regaló y va a rescatarlo a casa de Dirko, que al verlo le pide que se una a su consejo de cómics para que trabaje junto a los superhéroes que él y su socio tenían. Pero como Mike lo rechaza, Dirko le ordena a Momia que lo ataque, así que Mike invoca a Super Llanto, que se enfrenta a ella en una ardua batalla. Y cuando Mike está por rescatar a Nick, el infeliz de Dirko lo ataca, por lo que Mike le pide al hombre llanto que utilice su superpoder, pero resulta que el inútil del hombre en llanto no tenía lágrimas para lanzar el ataque, porque estaba muy feliz de ver que los mejores amigos se reconciliaron. Así que Mike quiere romper una figurilla de superhéroes de Dirko para hacer que el hombre llanto llore, pero el panzón termina salvándola, y en ese momento entra su mamá haciendo que la rompa, y el infeliz
triste Dirko aplasta el pastelillo que preparó con mucho amor, mientras que la grita culpándola por todo. ¡Hijo de tu madre! Y al ver esta triste escena, el hombre llanto no puede controlarse y lanza su explosivo superataque de lágrimas que arroja a todos fuera de ahí. Y cuando Dirko reacciona, le ordena a la momia que contraataque, y ahora el indefenso Mike no puede defenderse porque el hombre llanto se quedó sin energía. Entonces Mike le roba al caballero negro a Dirko y lo invoca, pero este héroe comienza a coquetearle a la momia, y como ella lo desprecia, él termina hiriéndola. Así que el panzón de Dirko hace que la momia se comicalice, y ella atrapa al caballero con su mejor ataque, por lo que Mike hace comicalizar al caballero negro, que invoca a cientos de murciélagos que lo rescatan y logra derrotar a la momia. Y luego los amigos se marchan llevándose los cómics de Dirko, que a la mañana siguiente corre a buscar a otro nuevo cómic. Y esa noche vemos que un bravucón de la escuela que asaltaba a sus compañeros recibe una nota de un justiciero enmascarado que lo ataca haciéndolo bailar sin parar, y al día siguiente él se convierte en la burla de la escuela porque aún seguía bailando. ¡Gracias! El médico dice que voy a estar 2 días sin poder parar de bailar. ¿Qué? No, amigo, returbio, returbio. De pronto, un matón rubio que pertenecía a los populares llega acompañado de otros 2 bravucones y golpean a un ñoñito con gafas. Así que Mike intenta defenderlo, por lo que Rubiecito también quiere golpearlo, pero felizmente aparece Lucy para detenerlo. Y al día siguiente vemos que los 2 bravucones que acompañaban a Rubiecito también fueron atacados por el justiciero enmascarado, así que el desesperado Rubiecito aparece para amenazar a los protas diciéndoles que no intenten atacarlo, y en eso recibe una nota del justiciero enmascarado diciéndole que esa noche tendrá su merecido. Por su parte, Dirko golpea sin querer a un sujeto que quiere vengarse de él, así que el panzón invoca al héroe Spárcules ordenándole que se comicalice, y aunque este héroe se cree el hijo del mismísimo Zeus, vemos que Zeus lo desconoce y le lanza un rayo que deja toda la ciudad sin luz. ¡No soy tu padre! ¡Jamás tendría un hijo como tú! Y tras esto el sujeto y sus amigos quieren vengarse de Dirko, pero para su suerte llega una mujer a rescatarlo y derrota fácilmente a los bribones. Mientras tanto, Nick llama a Mike para que lo acompañe a ver cómo le dan su merecido a Rubiecito, y también porque quiere descubrir la identidad del justiciero enmascarado, pero Mike no quiere ir hasta que el hombre llanto parece hacerle recordar algo. Entonces vemos que el justiciero enmascarado llega para atacar a Rubiecito e invoca a sus héroes que eran un par de bailarines de música disco, y tras golpear al Rubiecito ellos estaban a punto de darle su mejor ataque, pero en eso Mike y el hombre llanto llegan para detenerlos, así que este par derrotan al hombre en llanto poniéndolo a bailar. ¡Ay! Estoy triste, pero lo estoy gozando. Me das asco. Luego el justiciero enmascarado hace que sus héroes se comicalicen, y aunque Mike invoca al caballero negro, este es fácilmente derrotado porque odiaba los destellos de luz. Y al ver esto, el justiciero enmascarado quiere liquidar a Rubiecito con sus propias manos para ser considerado un héroe, pero Mike lo detiene, revelándole que eso no era lo que hacía un verdadero héroe, y luego hace recapacitar al justiciero enmascarado para que no cometa un error, porque Mike ya sabía que el enmascarado en realidad era su amigo. Y este muchacho comprende que aunque Rubiecito siempre vivía molestándolos, no era correcto liquidarlo, así que se arrepiente y le entrega a sus héroes bailarines a Mike, diciéndole que él sí era un verdadero héroe. Al día siguiente, vemos que varias personas tenían superhéroes que los invocaban para que hagan todo tipo de cosas, como un chamaco que perdió en los videojuegos. Esto no quedará así, resolvámoslo mano a mano. Y utiliza su superhéroe para darle su merecido a la persona que le había ganado. Luego vemos que un psiquiatra invocaba a su superhéroe psíquico para que le lea la mente de sus pacientes y le ayude a dar mejores resultados en sus terapias. Además, una ancianita que ya no tenía fuerzas para regar su jardín, invoca a su héroe llamado Señor Justicia para que lo ayude a cuidar sus plantas.
¡Por la justicia! Pero los héroes también se utilizaban para hacer el mal, como era el caso de un empresario delincuente que invoca a su colorido héroe llamado Colibrí para que lo ayude a robar, y como este héroe era tan escurridizo, se escabulle por toda la ciudad quitándole sus pertenencias a las personas. ¡Hortera! ¡Hortera! Y esa noche todos ellos se reúnen sin querer en una cafetería de la ciudad, donde algunas horas más tarde llega Dirko junto a la mujer que lo rescató y le presenta al señor Justicia. Y al verlo, el señor de la justicia desprecia a Dirko, diciéndole que no era más que un fanfarrón inútil que solo estuvo haciéndose el importante con sus superhéroes. Y como esto enfurece tanto a Dirko, quiere luchar contra él, pero el señor de la justicia lo derrota prácticamente sin hacer ningún esfuerzo, y luego le dice que no quería pelear sino regalarle varios cómics. Algo me huele muy raro por aquí. Al día siguiente, Nick y Mike se enteran que varias personas fueron asaltadas en la calle, y cuando van a investigar, descubren que el empresario mafioso estuvo robando junto a Colibrí, así que invocan a Superllanto para derrotarlo. Y en eso aparecen X y su héroe luchador que se adelantan porque quieren robarse el cómic de Colibrí, y cuando X hace que su héroe se comicalice, ¡Capirotazo! el cobarde empresario ladrón sale huyendo, así que ella invoca a su perro héroe para atraparlo y ambos persiguen al empresario por los tejados. Y cuando ven que Superllanto llega con Mike para intentar ayudarlos, X cree que también quiere robarse el cómic de Colibrí y termina atacándolos. Después, X y Superruno continúan persiguiendo al empresario que escapa volando con Colibrí, y en medio de la persecución, estos infelices terminan descarrilando un vagón del tren repleto de pasajeros. Pero nada les importa ni a X ni a su feroz perruno que siguen atacando a Colibrí, provocando que varios vehículos choquen por su culpa. Y luego los muy infelices se marchan de ahí dejando todos en peligro, mientras que Mike y el hombre llanto comienzan a ayudar a las personas intentando solucionar el problema del vagón descarrilado. Entonces a Mike se le ocurre invocar a la momia para que lo ayude, y hace que se comicalice tendiendo sus vendas con las que logra detener el vagón a lo Spider-Man. No. Bueno, sí. Y al ver esto, los pasajeros ovacionan a Mike, que estaba totalmente agotado, pero en ese momento vemos que el vagón estaba por caer, así que Mike intenta invocar a Superllanto para que lo ayude, pero como estaba tan débil termina perdiendo el cómic y cayéndose al agua. Mientras tanto, el infeliz de X aprovecha que el empresario ladrón estaba desmayado y le roba su cómic de Colibrí. Al día siguiente vemos que Mike estaba muy triste porque había perdido a su amigo el hombre en llanto, y mientras Nick intenta consolarlo, Mike se entera que trabajaría en equipo con Lucy, y más tarde cuando están haciendo el trabajo, Mike no puede dejar de imaginar que ella le corresponde. Luego ambos tienen hambre, así que Mike la lleva a comer hamburguesas, y ya que comienzan a llevarse mejor, van a dar un paseo a la tienda de cómics, donde un vejete locardo entra muy apurado porque quería ver si llegó un nuevo cómic, y cuando encuentra un cómic de Hada, el vejete decide invocarla y salir a las calles con ella para demostrarles a todos que los héroes eran reales. ¿Lo veis? ¡Os lo dije! ¡Son de verdad! Y no contento con esto, el infeliz vejete convence al Hada de atacar la ciudad, haciendo que todos salgan huyendo, y como quería llamar más la atención, el vejete comicaliza al Hada para que utilice su poderoso tornado que devora todo a su paso. Y como Mike no puede permitirlo, quiere intervenir, y al ver que estaba en peligro, Lucy lo rescata, pero como el tornado era tan fuerte estaba a punto de succionarlos, y Mike se ve obligado a invocar a la momia, que extiende sus vendas para salvarlos. Y aunque Mike puede irse en ese momento, decide salvar a Lucy y adentrarse en el tornado buscando alcanzar el cómic del Hada, que luego de un gran esfuerzo por fin logra recuperar, y de esta manera consigue regresar las cosas a la normalidad. Y después de haber visto todo esto, Lucy le promete que guardaría su secreto.
Más tarde el agotado Mike vuelve a casa, donde X aparece pidiéndole que le dé sus cómics, y como él se niega, la muy infeliz de X invoca al hombre llanto que había capturado para ordenarle que ataque a su amigo Mike, y aunque el héroe no quiere hacerlo, no tiene más remedio que obedecer. ¡No! ¡Super lágrima! ¡No! Y al ver que X es capaz de todo, Mike salta por la ventana escapándose con ayuda de la momia. Así que X lo alcanza en el tejado para confrontarlo, y como la momia ya había luchado contra Super Llanto, lo enfrenta sin ningún problema, mientras que Mike también se enfrenta a X. Y en ese momento X demuestra ser muy poderosa porque era la única persona capaz de invocar a dos héroes a la vez, y llama a Gravedad, que comienza a perseguir a Mike. Entonces, la momia demuestra su gran habilidad porque esquiva todas las lágrimas de Super Llanto, pero no puede contra el ataque de Gravedad que le hace levitar por los aires. Así que al ver a la momia derrotada, Mike invoca al Caballero Negro, que se sorprende al ver a Super Llanto en el otro equipo, pero como Mike no quiere luchar contra su amigo, le ordena que ambos salgan huyendo. Y al verlos, X hace descansar a Gravedad y le ordena al Hombre Llanto que los persiga, invocando a Colibrí como su refuerzo. Y aunque Mike intenta huir, irónicamente el Hombre Llanto termina derrotándolos. Sin embargo, Mike no se da por vencido e invoca al hada para que lo ayude, y tras hacer que se comicalice, genera un gigantesco tornado donde Mike enfrenta a X. Así que ella invoca a su luchador para lanzar su mejor ataque, con el que consigue detener el tornado. Y esto hace que Mike caiga en una antigua torre donde aparece el perro gigante de X para atacarlo. Y estando ahí, Mike recuerda que el Hombre Llanto le contó que esa era la torre que levantaron en honor a los valerosos bomberos. Y como él quería ser bombero, siempre quiso estar ahí, pero nunca pudo visitar el lugar. Así que Mike invoca al Hombre en Llanto que había recuperado en pleno tornado y hace que se enfrente al perruno, comicalizándolo para que lance su poderoso ataque de lágrimas, con el que por fin logra derrotar a X. ¡Épico! ¡Sí! Y aunque Mike está muy feliz de haber recuperado a su amigo, se queda impactado al descubrir que X en realidad era Lucy. ¡Perra! Mientras tanto, vemos que Dirko utiliza todos los cómics que le regaló el Señor de la Justicia para convocar a un grupo de villanos, que al igual que él también fueron rechazados por la sociedad, y así funda el malvado Consejo de Cómics. Gobernaremos esta ciudad con mano de hierro. Necesita novia urgentemente. Al día siguiente vemos que Mike aún seguía impactado por la noticia, así que la penada Lucy lo busca en la escuela para hablar y le explica que en realidad el creador de los cómics llamado Scott era su tío, un hombre al que admiraba tanto que incluso lo dibujó como si fuera un héroe, y esto inspiró a Scott a crear su primer cómic sobre él mismo. Luego Scott le dijo a Lucy que ella sería una heroína llamada X, pero al escuchar esto el papá de Lucy le pide que se deje de tonterías y echa a Scott de su casa diciéndole que era un fracasado, que esa fue la última vez que Lucy lo vio. Sin embargo, Lucy le dice a Mike que hace 2 meses recibió una carta suya donde le heredaba todos sus cómics, porque Scott confiaba en que ella era la indicada para utilizar a sus héroes durante una emergencia mundial. Y cuando Lucy va a buscar los cómics que le heredó Scott, descubre que se robaron todos y solo quedó el luchador gigante. Así que ella se propuso reunir los demás para ubicar el paradero de su tío, y cuando vio lo bien que Mike trataba a sus héroes, recordó que Scott solo los creó para ayudar a las personas. En eso aparece Nick diciéndoles que el ayuntamiento estaba siendo atacado por el Consejo de Cómics, así que ahora ellos deben ir a rescatar el lugar porque todos los aliados de Dirko estaban haciendo de las suyas quemando la ciudad y bailándole bien sabrosa a la policía, que a pesar de sus esfuerzos ya no podía controlarlos porque los villanos electrocutaban a la fuerza de la ley, los atacaban con zanahorias gigantes y convertían las armas de los oficiales en frutas. Y luego los villanos lanzan una bomba fétida con la que distraen a todos para poder destruir los helicópteros de la policía. Y cuando los protas aparecen, descubren que los infelices villanos estaban ganando la batalla y que su líder, que era Dirko, revela que hacían todo eso para vengarse porque los habían despreciado y que todo el poder que tenían provenía de Scott.
Y luego descubrimos que el Señor de la Justicia planeó todo eso porque era otro rechazado que quería demostrarles a todos que los superhéroes sí existen. Entonces los protas deciden enfrentar a los villanos que demostraron ser unos fuertes contrincantes, ya que aunque el perrote de Lucy da una buena batalla, al final termina siendo golpeado y derrotado por un gigantesco saltamontes. Además, el Hombre Llanto también intenta atacar a una zanahoria gigante, pero como ella disfrutaba del baño de lágrimas, se vuelve invencible y termina derrotándolo. Así que los protas comienzan a desesperarse porque sus poderosos rivales estaban partiéndole la madre a todos sus héroes. Y al ver esto, el infeliz de Dirko le ordena a su consejo de cómics que contraataque, por lo que X utiliza gravedad para protegerse y Mike también invoca al hada para que cree un gigantesco tornado que absorbe todo a su paso y con ayuda de gravedad lo hacen explotar, logrando derrotar así a todos los villanos. Sin embargo, esto deja muy débiles a nuestros protas y vemos que el infeliz de Dirko, que todavía estaba en pie, no se da por vencido, así que saca un último cómic para hacer que se comicalice y amenaza a Mike diciéndole que si no se une a su equipo del consejo de cómics haría arder al mundo en llamas. Y como Mike se niega a estar del lado del mal, vemos que Dirko levanta varios vehículos de los que comienza a chorrear grasa y como el infeliz panzón aún tenía energía, invoca a Sparkules para que haga caer un rayo sobre esa bola de grasa. Y al ver esto, el debilitado Mike se imagina que Lucy muere, así que se vuelve tan poderoso que logra invocar a los 5 héroes de su equipo al mismo tiempo y les ordena que se comicalicen. Entonces el hada crea un tornado que el luchador, la momia y el hombre llanto impulsan para poder llevarse a la bola de chatarra grasosa lejos de ahí. Y luego el luchador utiliza su super ataque para hacerle explotar. Y de esta manera derrotan a Sparkules y Mike gana la batalla, haciendo que todos lo reconozcan como el héroe que era. ¡Pero qué maravilla! Y al ver el gran sacrificio que hizo para salvar la humanidad, Lucy recuerda que su tío Scott solía decirle que un verdadero héroe tiene que salvar a todos. Pero lo malo es que vemos que el Señor de la Justicia, que en realidad era Scott, confiesa que todo salió como quería, porque en realidad planeaba dominar el mundo con la ayuda de sus cómics que había creado. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este resumen. Si ustedes quieren distraerse con una historia donde veremos que solo los hermanos menores nacen con un gen especial que les permitirá tener superpoderes, pueden darle clic aquí y ver el resumen de Sociedad Secreta de Superhéroes.